hay que chorearse. ¿Cómo son lo que ustedes dicen? Sí, ¿cómo son lo que ustedes dicen? Business son business, ¿no? Trabajo es trabajo. Creo que algo así. Estaba enseñando la vez pasada, ¿no? Work is work, dice, chamba es chamba. Ok, ok. Listo, vamos a empezar entonces. Muchachos, vamos a recordar algunas cosas importantes que hemos venido desarrollando hasta el momento. Las guerras napoleónicas, no, Jade. Es más, ese temario de las guerras napoleónicas recién lo están colocando en el prospecto actual. En todo caso, lo que han señalado con respecto a las guerras de Napoleón han sido básicamente las razones o las justificaciones que utilizó Napoleón para poder extender el dominio francés por Europa. ¿Cuál ha sido la justificación que utilizó Napoleón para la conquista de Europa? Sencillo, difundir los logros revolucionarios, difundir los ideales de la Revolución Francesa. Ese ha sido el discurso y esa ha sido un poco la justificación hecha por Napoleón. Pero después no han sido el motivo de examen. Lo que sí es importante que ustedes recuerden son eventos significativos, porque es ahí donde vienen, por ejemplo, las preguntas de orden cronológico o las preguntas en cuanto a qué hay que deducir. Un evento significativo fue el golpe de Estado de Napoleón, el golpe del 18 de Brumario, por ejemplo. Y no solamente el golpe del 18 de Brumario, sino a partir de dicho golpe de Estado, cuál ha sido la consecuencia política más importante. Y la consecuencia política más importante fue el establecimiento del consulado. A partir de ello, también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿cuál ha sido el principal aporte político, jurídico, cultural de Napoleón? Y creo que sí lo recordamos, ¿cierto? El Código Civil. Les hablé de la importancia del Código Civil, un código bastante moderno para la época, un código que va a consagrar los ideales revolucionarios, los ideales propios de la burguesía. Entonces, por esa razón es que el Código Civil pasa a la historia. Por esa razón es que el Código Civil es tan importante. ¿De acuerdo? Claro, Juan, pero la Constitución de Francia, recuerden que representa el primer documento de derechos oficializados en la historia de Europa y en la historia de Francia. Eso se produce con la Revolución Francesa. Claro, porque si la pregunta va por cuál ha sido la primera constitución de la historia, cuál ha sido la primera constitución del mundo, entonces ahí sí, ni vuelta a quedarlo, ni vuelta a quedarle, perdón, tienen que marcar la de Estados Unidos. La de Estados Unidos es la primera constitución de la historia. La de Estados Unidos es la primera constitución del mundo. La de Francia se refiere básicamente al continente europeo y consagra los derechos y libertades planteados por la Revolución Francesa. Entonces la cosa va por ahí. Jade, no sé si se entendió la idea. Sí, correcto. Entonces, básicamente se han señalado los puntos más importantes que nosotros curiosamente también hemos mencionado. El golpe del 18 de Brumario, el Código Civil de Napoleón, la expansión por Europa justificada por la difusión de los ideales y de los logros revolucionarios. Eso también ha sido pregunta de examen de admisión. ¿De acuerdo? Y en el caso del imperio, como lo habíamos señalado en su momento, habíamos hablado de la disolución del imperio alemán, habíamos hablado acerca del bloqueo continental contra Gran Bretaña, la invasión a la península ibérica, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al invadir la península ibérica, Napoleón debilita al imperio español. Y al debilitar al imperio español, eso va a favorecer nuestro proceso de independencia. España no va a tener los recursos para poder enviar tropas para que puedan aplazar nuestro proceso independentista. De una u otra manera podríamos incluso señalar, o de manera indirecta podríamos señalar, que nuestra independencia se la debemos a Napoleón, ¿cierto? Claro, claro, correcto, Jade. Básicamente por el elemento contextual, ¿cierto? Pero no te van a preguntar las batallas de Eylau y Friedland de 1807, o sea, eso ya sería demasiado específico. Pero sí te van a preguntar por cuestiones que de todas maneras afectan a otros procesos. La invasión de la península ibérica, la invasión a la península ibérica por parte de Napoleón afecta el proceso de independencia acá en nuestro continente. Eso es importantísimo. Por ejemplo, la invasión a Rusia en 1812 termina debilitando al imperio francés, termina debilitando al imperio napoleónico.
Claro, correcto, Jade, excelente, muy bien. Ahora, yo recuerdo, tú recuerdas, todos recordamos que una vez que Napoleón fue derrotado, las potencias que lo habían enfrentado y lo habían vencido se reúnen en la capital del Imperio Austríaco. Esto es el Congreso de Viena. Y a partir de ello se inició una etapa llamada de la restauración. ¿Qué hemos de restaurar? Los privilegios del antiguo régimen para el clero y la nobleza. Estos privilegios del clero, la nobleza, estas estructuras del antiguo régimen van a ser restauradas por el Congreso de Viena. Y es lógico suponer que además una de las principales motivaciones del Congreso de Viena será rearmar, rehacer el mapa político europeo. Por esa razón es que se van a desarrollar una serie de repartos territoriales favorables a las potencias. A Gran Bretaña, ciertamente, lo que le va a interesar es mantener el dominio de los mares. Recuerden que en forma paralela se está produciendo la revolución industrial. Entonces, a Gran Bretaña lo que le interesa es el dominio de los mares. ¿Por qué? Porque con el dominio de los mares, Gran Bretaña puede tener acceso a mercados internacionales. Gran Bretaña puede tener acceso a recursos naturales y al control de rutas de comercio. Por eso la trascendencia. ¿De acuerdo, muchachos? Es lógico suponer, por otra parte, que debido a las decisiones, debido a los acuerdos del Congreso de Viena, muchas naciones y muchos países europeos se van a ver afectados y van a reaccionar, van a reclamar. ¿A través de qué? Movilizaciones, manifestaciones, insurrecciones. Puedo decir entonces que los acuerdos del Congreso de Viena corren el peligro de ser eliminados o abolidos a través de manifestaciones populares. Sí, claro, por supuesto. Esa es la razón por la cual la Santa Alianza es creada. ¿Qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza es la agrupación militar. Voy a apuntarlo por acá para que no lo olviden como ayuda a memoria. Te mencioné el Congreso de Viena, ¿sí? Cuyo objetivo es rehacer, rearmar el mapa político europeo, estoy apuntando por acá, y con ello también se crea una agrupación militar conocida como la Santa Alianza. Agrupación militar formada por Rusia, por Austria y por Prusia. Rusia, Austria y Prusia conforman la Santa Alianza. ¿Y cuál es el objetivo de ellas? Combatir, aplastar todos los movimientos revolucionarios. Combatir y aplastar todos los movimientos revolucionarios nacionalistas y liberales que se hayan podido gestar o que pretendan desarrollarse, ya que dichos movimientos van a decidir aplastar los acuerdos del Congreso de Viena. Entonces, juguemos con analogías. Rehacer el mapa político europeo es el principal objetivo del Congreso de Viena, así como combatir y aplastar los movimientos liberales y revolucionarios es el principal objetivo de la Santa Alianza. Muchachos, ¿esta idea se ha entendido? ¿Esta analogía se ha captado? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, excelente, lo máximo, muchachos. Están en otro level ustedes, ¿ah? Ese es nivel Stanford, nivel Harvard, nivel Yale, Princeton, Oxford, Cambridge. Ni hablar. Correcto. Pero obviamente, la situación empieza a cambiar poco tiempo después. En el año de 1829 se produce la disolución de la Santa Alianza, en gran medida por las desavenencias, los enfrentamientos entre Rusia y Austria. Estoy tomando mi agüita por si acaso. Gracias. Entonces, debido a los enfrentamientos entre Austria y Rusia, la Santa Alianza se desintegra. Entonces, por lógica, si ya no hay una agrupación militar que pueda amenazar el poder aplastar un movimiento o una manifestación popular, la lógica te dice de que ahora esas manifestaciones podrán tener carta libre para desarrollarse, podrán tener carta libre para poder gestarse. Eso es lo que nos lleva a las revoluciones liberales, un conjunto de procesos que buscan la democratización y la equidad para todos aquellos que sean considerados ciudadanos, ciudadanos o miembros de una misma nación, de un mismo país, de un mismo territorio. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿qué ocurría en el Perú mientras tanto?
Revoluciones liberales en Europa, 1830-1848. ¿Qué ocurría en el Perú? Clave A, república aristocrática. Clave B, primer militarismo. Clave C, reconstrucción nacional. ¿Qué marcarían? Clave A, república aristocrática. Clave B, primer militarismo. Clave C, reconstrucción nacional. Claro, correcto. La clave sería B. Muy bien, el primer militarismo. Correcto, excelente, muchachos. Ya están en nivel Super Saiyajin fase 4. Lo máximo. Claro que sí. Claro, en nuestro caso estamos viviendo el primer militarismo. Ustedes recuerdan, que hacia 1830 tenemos el gobierno de Agustín Gamarra y hacia 1848 el gobierno del famoso Ramón Castilla. Entonces sí, estamos en plan del primer militarismo y estamos entrando a la época que Jorge Basadre denominó de la prosperidad falaz. Esa prosperidad ficticia debido a la venta, muchachos, debido a la venta de que clave A, salitre, clave B, caucho, clave C, guano. Ah, me ganaron, me ganaron. No, ni hablar, ustedes ganan a todo el mundo. Claro, ya están en nivel Namekusei. Ya están en nivel Namekusei. Ya están, lo máximo, lo máximo. Correcto, sopas, sopas. No, ni hablar, ni hablar. Correcto, muchachos. Oye, Alfonso, ¿qué fue? No, ni hablar. Ok, empecemos entonces con las revoluciones liberales. Obviamente para esto tenemos entonces que recordar las bases ideológicas de lo que va a ser el desarrollo de las revoluciones liberales. Claro, claro, justo hoy, Januari, vamos a hablar acerca de las ideologías. En este caso, hay tres ideologías fundamentales que tienes que recordar. Las tres se vinculan con el proceso de las revoluciones liberales. Las tres van de la mano. Si hablamos del liberalismo, hablamos de un movimiento político que defiende los derechos individuales. ¿Cuáles son estos derechos individuales? La libertad de expresión, la libertad de conciencia. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos también de libertad de prensa, ¿cierto? En este caso nosotros podemos expresarnos como mejor nos parezca, pero acá viene el detalle, ¿correcto, Juan? Tradicionalismo y conservadurismo son de la restauración. Tradicionalismo y conservadurismo son de la restauración. Cuando hablamos del Congreso de Viena y de la Santa Alianza, ¿se acuerdan? Sí, claro, ahora pasamos a otro proceso. En este caso de las revoluciones liberales. Correcto, Juan, pero estás atento. Eso es lo bueno. Muy bien. Les comentaba, cuando hablamos de derechos individuales como la libertad de expresión, nos referimos también a la libertad de prensa. Y esto es a la creación de medios informativos. Nosotros nos expresamos a través de medios de difusión, por ejemplo, periódicos, panfletos, revistas y demás. Lo que no debe existir es la censura. Esto es, que exista un órgano del gobierno que diga esto va, esto no va, esto sale, esto no sale, tienes que hablar así, tienes que hablar así. No, ni hablar. Eso no va con el liberalismo. El liberalismo permite que haya libertad de expresión, el liberalismo permite que haya libertad de prensa, el liberalismo no censura absolutamente nada. Pero, eso sí, ahí entra a tallar y mucho el respeto. Como lo habíamos comentado, libertad no significa a secas que uno puede hacer lo que le venga en gana. Puedes hacer lo que te venga en gana sin afectar la libertad de los demás. Libertad con parámetros, porque libertad sin parámetros no es libertad. Muchachos, ¿cómo se le llama a la libertad sin parámetros? Claro, correcto, libertad sin parámetros es libertinaje. Muy bien, correcto. Sí, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, Pablo, no hay problema. Claro, libertad sin parámetros es libertinaje, ¿cierto? Y eso obviamente no está permitido, porque el libertinaje desestructura, el libertinaje genera una crisis interna y finalmente genera la destrucción de los objetivos centrales. No te hagas tanto problema, libertad de expresión, libertad de prensa, por lo tanto no hay censura. ¿A qué nos referimos con libertad de conciencia? Esto está vinculado a la tolerancia religiosa, libertad de credo. ¿Sí? Recuerda que todos aquellos que son creyentes en una religión tienen el derecho a expresar su fe y a manifestarla por medio de ceremonias religiosas, ¿cierto? Por esa razón, correcto, Juan. Por esa razón, así como los católicos tenemos el derecho a nuestras procesiones,
Los cristianos, evangélicos y demás también tienen derecho a poder expresarse mediante ceremonias, mediante manifestaciones de todo tipo. Eso es libertad de conciencia. Por un lado están los creyentes. Los ateos son los que no creen en ningún Dios, ellos tienen que respetar que los demás puedan hacerlo. Y los agnósticos son los que dudan, ¿correcto? Claro, Alfonso, correcto. Entonces, mientras el agnóstico es el que duda, el ateo es el que no cree en ningún Dios, el creyente es el que fija su fe en una doctrina. Pero, ¿qué es lo más importante? Que tanto creyentes como agnósticos, como ateos puedan ser tolerantes. Esa es la idea, libertad de conciencia. A eso le sumamos la defensa de la propiedad privada, y eso se vincula mucho con la burguesía. El liberalismo es propiamente una corriente burguesa. El liberalismo es propiamente un movimiento de la burguesía. Y finalmente el derecho a sufragio. ¿Pero qué nos referimos con el derecho a sufragio? Nos referimos con el derecho a elegir, a votar. Esto está muy relacionado con las ideas de Montesquieu sobre la teoría de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y está vinculado además con este, las teorías de Jean-Jacques Rousseau de la soberanía popular. ¿Sí? Estos son los principales derechos que el liberalismo mantiene. Ahora, de acá creo que podemos deducir otros, ¿cierto? Para tener libertad de expresión necesitamos conocimiento y para tener conocimiento necesitamos información. Para tener información necesitamos lectura y para tener lectura necesitamos educación. Por lo tanto, muchachos, ¿puedo señalar el liberalismo fomenta sistemas educativos? ¿Sería Sí, verdadero? Sí, correcto, excelente, muy buena voz, lo máximo, claro que sí, por supuesto. Eso está dentro de los proyectos liberales, el desarrollo de sistemas educativos que el Estado pueda promover y que la sociedad o la propiedad privada pueda también generar. Eso también forma parte de las ideas liberales. Educación para todos, ni hablar. Listo. Uno de los más importantes y destacados políticos del movimiento liberal en Francia es este señor llamado Alexis de Tocqueville, notable representante del liberalismo francés. También llegó a ser historiador, un importante escritor, un gran estudioso de lo que fue el Renacimiento italiano, por ejemplo. Alexis de Tocqueville es uno de los más destacados representantes del movimiento liberal en Francia. El liberalismo se ve acompañado por el nacionalismo. Cuando hablamos de nacionalismo, hablamos de una corriente que reivindica, reconoce y resalta lo que es la identidad de los pueblos. Cuando hablamos de la identidad popular, cuando hablamos de la identidad nacional, hablamos de todos aquellos elementos que vinculan a una nación. Ahora bien, ¿a qué denominamos nación? Ahí viene el detalle. Cuando hablamos de nación, hablamos de una sociedad que tiene vínculos territoriales, que tiene vínculos lingüísticos, es decir, viven en un mismo territorio, usan el mismo idioma y tienen las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Entonces ya no es una simple sociedad, a eso le llamamos nación. Muchachos, pregunta de examen. Ah, correcto, Pablo, pero la exaltación a la patria ya es en realidad una característica de lo que es el ultranacionalismo o el chauvinismo. ¿De acuerdo? Exaltar lo que es la vocación patriótica ya conlleva una idea contraria a un rival, a un opositor, que puede ser, por ejemplo, un país enemigo. ¿De acuerdo? Eso ya está vinculado a lo que es ultranacionalismo o chauvinismo, que es esta exaltación francesa, ¿no? Contra los alemanes. El nacionalismo no es tanto, ¿ah? Muchas veces lo confundimos. Lo que busca el nacionalismo es identificarnos como nación, identificarnos como país. Ah, correcto. En algunas ocasiones han venido imágenes, Juan. Por ejemplo, han venido imágenes de obras de arte. Ha venido una imagen sobre la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio para poder identificarla y señalar sus características. Vino una imagen sobre la escultura del gigante David, obra de Miguel Ángelo Bonarotti. En este caso no creo que vengan imágenes, yo las coloco para poder identificar a los personajes, pero seguramente por ahí algunos sí será fácil de poder reconocer. Puede venir una imagen sobre Juan Velasco Alvarado, por ejemplo, para hablar acerca de o hacer alguna pregunta acerca del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada.
Entonces sí, creo que estamos o debemos de tener la destreza de poder identificarlo. Muchachos, ¿ustedes identificarían a Hitler? Sí. Sí, correcto, ¿cierto? No creo que sea tan complicado. Entonces, su bigote. Ok, bueno. Entonces, de alguna manera, sí es importante identificar personajes. En este caso, para nuestro aprendizaje, para poder anclar la información. ¿De acuerdo? Pero sigamos hablando del nacionalismo. Oye, esta nota de identidad con la nación. Si hablamos de que la nación tiene un pasado común, entonces lo que podríamos rescatar es dicho pasado. Muchachos, ¿esto permitirá el desarrollo de la ciencia histórica en el siglo XIX? ¿Qué dicen? ¿La historia tenderá a desarrollarse? Sí, claro, porque es la historia la que rescata el pasado de las naciones, ¿cierto? Por lo tanto, se van a buscar todos aquellos elementos que forman parte de la historia de los pueblos. Y eso involucra no solamente la historia, también involucra la arqueología. Eso significa que las ciencias sociales, las humanidades, empiezan a tener un rol muy importante en el siglo XIX para fomentar ideas nacionalistas. Eso es con respecto a un pasado común. Si hablamos de una lengua propia, esto significa que tenemos que exaltar la estandarización. Documentos oficiales en italiano, documentos oficiales en alemán, documentos oficiales en inglés, por ejemplo. Ah, correcto, bacán. Pero ¿qué pasa si son documentos internacionales? Por aquellos tiempos, el idioma que todavía se mantenía como un idioma diplomático por excelencia, ¿cuál crees que era? ¿El inglés, el francés o el alemán? Para cuestiones diplomáticas internacionales de peso, para tratados y acuerdos, ¿cuál crees que es el que todavía se utilizaba? No, no era el inglés todavía no. Alemán. No, el francés, correcto, el francés. Sí, el alemán siempre ha sido el de menor consideración entre los tres. Para cuestiones económicas, hoy en día se habla mucho el inglés. En aquellos tiempos, el francés era el que se utilizaba para cuestiones diplomáticas. Y ustedes saben que en el siglo XIX los más famosos representantes de las corrientes literarias eran franceses, ¿cierto? Del romanticismo creo que sí recordamos a Víctor María Hugo, por ejemplo. Claro, el francés por la revolución, correcto, Juan, excelente, muy bien. Víctor María Hugo. Luego tendremos en la época del realismo a Gustave Flaubert, por ejemplo, con Madame Bovary. Si han escuchado hablar de El jorobado de Notre Dame, ¿sí? Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, o Los Miserables de Víctor Hugo, y en el caso de Flaubert, Madame Bovary, o a lo mejor han escuchado hablar de los poetas malditos de Francia, los del simbolismo, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, entre otros, ¿no? Ni a hablar, correcto, ya está. El francés es lo máximo y bueno, va a ser utilizado como un idioma internacional, diplomático, cultural por aquellos tiempos. Juan, ¿qué es escrito ahí? ¿Oui, oui? ¿Qué es eso? Ah, querrás decir así. Vamos a contarlo acá. Uy, pero no pongan mensajes directos porque cuando respondo al que me está enviando el mensaje. Ya les he dicho. Ok, este es para todos. Es así, oui, oui. ¿Cómo que oui, oui con doble U? Que están a... Ah, es un insulto al francesa. No sean así, muchachos. Ok, ok. Pero bueno, por lo menos se entendió. Muchachos, pregunta. Con las dos todavía. Muchachos, pregunta. Si vamos a darle una mayor connotación a la identidad popular, entonces hay que crear símbolos que puedan desarrollar dicha identidad. Por esa razón es que a partir del siglo XIX ya hablamos de símbolos patrios, ¿cierto? Hablamos de una bandera, hablamos de un escudo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que en el caso del Perú se ideó la creación de lo que vamos a llamar el himno nacional, ¿cierto? ¿Se acuerdan del himno nacional? Cuya letra fue de don José de la Torre Huarte y cuya música fue de don José Bernardo Alcedo. Eso sirve para poder identificar a un país, a una nación. Pablo pregunta sobre el Congreso de Viena. Pablo, es que ya habíamos hablado acerca de eso, de la reunión de potencias que vencieron a Napoleón, ¿correcto? Después de la derrota de Napoleón se desarrolla una etapa llamada de la restauración.
Esta etapa de la restauración se consiste en el desarrollo del Congreso de Viena y de la Santa Alianza. Esta etapa de la restauración se nutre de ideologías como el tradicionalismo y el conservadurismo. Ahora, la revolución industrial se desarrolla en forma paralela. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿De acuerdo, Pablo? ¿Sí, correcto? Excelente, listo. Sí, 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 no hay problema, Pablo. Justo lo habíamos comentado a inicio de esta reunión y por esa razón te hago la referencia. Entonces, hay que buscar la identidad a través de símbolos patrios. Muy bien, uno de los más famosos y destacados personajes de este nacionalismo será el italiano Giuseppe Garibaldi. Él va a ser uno de los promotores de la unificación italiana. Estos procesos de unificación son procesos en los cuales el territorio italiano va a quedar unido bajo un solo cetro, bajo una sola corona. Vamos a hablarlo en unos instantes. El nacionalismo es la base ideológica para estos procesos de unificación y es también un movimiento vinculado a la burguesía. La burguesía, para poder quedarse en el poder, tiene que crear el Estado-nación que ella va a dirigir. Y para tener y contar con el apoyo popular, tiene que buscar esta identidad. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes ha estado en un colegio particular, ¿cierto? Y los colegios particulares también buscan identidad. Bueno, los colegios en general y cualquier institución busca una cierta identidad para con sus alumnos. El color amarillo, por ejemplo, es el que identifica a Bonex, ¿cierto? De esa manera genera un vínculo con sus alumnos. Si ustedes eran, por ejemplo, de un colegio particular AX, entonces a lo mejor se identificaban con el color de un uniforme o con un símbolo, ¿no? El águila, se me ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la identidad. Y esta identidad genera el vínculo. Eso es lo que busca el nacionalismo, crear vínculos para fortalecer a la nación. Entonces, si hablamos un idioma, si tenemos costumbres, tradiciones propias, estamos hablando de una nación que debe estar en un solo territorio. Hay un problema con el Perú. ¿Cuál sería ese problema, muchachos? ¿Por qué en el Perú no podemos formar un nacionalismo peruano propiamente? Por la diversidad cultural. Excelente, me quito el sombrero. Sí, no se nota, pero me he quitado el sombrero. Excelente, claro que sí. Por la diversidad cultural. Acá en el Perú no hablamos de una, sino de múltiples naciones. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos es múltiples nacionalismos. En el Perú le llamamos regionalismos. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tiene el Perú para construir una verdadera identidad nacional es el problema del regionalismo, ¿cierto? Arequipa, los arequipeños se sienten orgullosos con lo suyo, pero no tienen tantos vínculos con los del Cusco. Y arequipeños y cusqueños se diferencian de los huancaínos. Huancaínos, arequipeños y cusqueños se diferencian, por ejemplo, de los trujillanos. ¿Se entiende la idea? Entonces hay mucho regionalismo. Arequipeño versus peruano. No, Juan, en Arequipa del Perú. Entonces, sí, es el regionalismo uno de los grandes problemas del por qué no tenemos un nacionalismo propio, ¿sí? Que identifica a todo el Perú. Somos multiculturales, pluriculturales, plurinacionales. ¿Correcto? Muy bien. A la par del liberalismo y el nacionalismo tenemos el romanticismo. Y el romanticismo nace como un movimiento creativo, artístico, inspirado en ideas medievales. Es ahí donde destaca la figura del famoso Ludwig van Beethoven. Sí, creo que la semana pasada estuvimos hablando acerca del romanticismo musical. Sí, me parece que les mostré, creo que algunas obras del romanticismo musical. Hablamos de Beethoven, por ahí puedes recordar a Frédéric Chopin, por ejemplo, las famosas polonesas de Chopin, Richard Wagner con las Valquirias. El romanticismo va a utilizarse como corriente de expresión para poder fortalecer las ideas nacionalistas y las ideas liberales. Beethoven es uno de los grandes forjadores de la identidad alemana y al igual que en el caso de Richard Wagner, muchos de sus elementos de inspiración son de la mitología alemana. Muchachos, tres corrientes siempre, always van de la mano. ¿Cuáles son? Liberalismo, nacionalismo, romanticismo. ¿De acuerdo? Siempre, siempre estas tres corrientes van a ir juntas. Liberalismo, nacionalismo y romanticismo.
Normalmente, el que se dice ser liberal tiende a ser nacionalista y romántico. El que se dice ser nacionalista tiende a ser liberal y romántico. El que se dice romántico tiende a ser nacionalista y liberal. En el caso del Perú, ¿recuerdan a un tal Mariano Melgar? ¿Se acuerdan que Melgar escribía unos hermosos yarabíes? ¿Sí? En honor a Silvia, ¿cierto? Tremendo arequipeño, correcto. Ah, mira, Fabricio, Colegio Nacional Mariano Melgar, lo máximo. Yo también soy melgarino. Adelante, valiente melgarino, lo máximo, lo máximo. Correcto, ya está. Ahora, un punto importante es que Melgar participa de la independencia. Recuerden que batalló junto con Mateo Pumacagua y que fue fusilado tras la batalla de Humachiri, ¿cierto? Entonces, ni qué decir, el tipo era romántico, pero también jugaba con ideas liberales y con iniciales ideas nacionalistas. Muchachos, ¿han escuchado hablar de un tal Ricardo Palma? Sí. Sí, correcto. Claro, excelente. Las tradiciones peruanas, ¿cierto? Y las tradiciones peruanas representan las costumbres y tradiciones populares. Claro, el bibliotecario Mondivo, muy bien. Era romántico, Pablo, claro, era romántico. Excelente. Y también tenía mucho que ver con ideas nacionalistas e ideas liberales, ¿cierto? El famoso don Ricardo Palma. Las tradiciones peruanas son lo máximo. Por ahí preguntaron, claro, Pablo, el conservadurismo es una ideología. Su principal representante es Edmund Burke. Los conservadores defienden el orden institucional, los conservadores defienden la jerarquía social, los conservadores defienden los privilegios de ciertos sectores, creen que eso es natural y que es parte de la evolución de los pueblos. Por lo tanto, buscar una equidad, libertad o igualdad para todos, ni hablar, eso no va, ¿sí? O sea, imagínate, hoy en día los conservadores estarían botando espuma si vieran a la sirenita afroamericana, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Porque ellos dirían, no, ni hablar, la sirenita es pelirroja, punto, ya está, blanca y de ojos azules. Esos son los conservadores, por ejemplo. Disney be like, ok, bueno, sí, es una ideología. Lo voy a poner acá. Insisto, muchachos, no envíen mensajes directos, envíen mensajes para todos, no hay problema. Pero el más grande representante de ese conservadurismo, el más grande ideólogo, si quieres llamarlo, de ese conservadurismo, es el inglés Edmund Burke. Edmund Burke o Edmund Burke, ¿no? Como quieran, no hay problema. Claro, Pablo, lo que pasa es que cada proceso tiene una base ideológica. Cada proceso tiene una base ideológica. Uno no realiza un proceso, una transformación, si es que no tiene una idea de lo que quiere hacer. ¿Se entiende la idea? Valga la redundancia, ¿no? En la Edad Media, la Iglesia Católica logra fortalecerse gracias a la doctrina del agustinismo político, la doctrina de el pontífice es la máxima autoridad. O sea, hay una ideología de por medio. El Renacimiento se sustenta en una ideología que es el humanismo. La independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa se sustentan en la Ilustración. Entonces, si te das cuenta, Pablo, cada proceso obviamente debe tener una